Buenos días, abogadas, abogados, colegas todos, estudiantes de Derecho, todos aquellos interesados en el estudio de las normas jurídicas. Estamos en esta maratón jurídica en celebración del Día del Abogado y Abogada Nicaragüense, este 29 de septiembre del año 2021, que está siendo promovido por CENICSA, por el doctor Johnny Guadamuz, dedicado a todas las abogadas y abogados y en especial a la memoria de aquellos colegas, aquellos juristas que han padecido por la pandemia, aquellos que han fallecido, que han perdido la vida, y también en especial a los doctores Ramón Román y el doctor Francisco Enrique Cavistán, colaboradores de CENICSA, autores del libro Dos Grandes del Derecho Nicaragüense, que aportaron tanto al conocimiento jurídico, libros creados por ellos, elaborados por ellos, tantos aportes científicos que nos quedaron para nuestro estudio, ¿verdad? Tanto en la materia de derecho notarial como en derecho constitucional. Entonces, es un honor para mí, agradezco la invitación de CENICSA, agradezco al doctor Johnny también por haberme tomado en cuenta y por permitirme dirigir una pequeña ponencia, ¿verdad?, sobre algunas inquietudes sobre la materia del derecho del trabajo y su incidencia o la incidencia en el trabajo a raíz de la pandemia de la COVID-19. Entonces, voy a presentar esta ponencia que he llamado Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo y la COVID-19. ¿Verdad? Como sabemos, esta pandemia azota a la humanidad desde diciembre del año 2019 y en el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, a partir del mes de marzo del año 2020 y actualmente, ¿verdad?, está en una de las situaciones más complicadas, ¿verdad?, en nuestro país, y que ha venido afectando no solo la salud, sino la vida de muchos nicaragüenses. Entonces, el trabajo, ¿no? El trabajo es una de las situaciones más afectadas por la pandemia. El mundo laboral ha sufrido transformaciones a raíz de la misma, y entonces considerado de utilidad y considerado de importancia que hacer algunos planteamientos bastante puntuales, algunos planteamientos concretos sobre modificaciones que pueden darse en las relaciones de trabajo a raíz de la pandemia y cuáles requisitos son los que se deben de cumplir, además qué puede hacer el trabajador frente a una actuación que se lleve a cabo en esta circunstancia y que roce con sus derechos, ¿verdad?, que violente sus condiciones esenciales dentro de la relación de trabajo. Entonces, en primer lugar, partimos de que las condiciones iniciales de trabajo se concretan, se plantean en una relación laboral a partir del contrato de trabajo, ¿verdad?, a partir de que el vínculo jurídico laboral inicia, y entonces toda relación de trabajo debe de iniciar con la firma de un contrato de trabajo, salvo excepciones ya preestablecidas en la ley, salvo 3 casos puntuales como el caso del trabajo doméstico, el trabajo del campo y los trabajos temporales menores a 10 días. Fuera de este contexto, todas las relaciones laborales deben iniciar con un contrato de trabajo escrito. No obstante, el hecho de que no se firme un contrato de trabajo, pues no significa que no haya una relación laboral o que ésta no tenga validez o que el trabajador no adquiera derechos y prestaciones laborales. El contrato se presume existente, la relación laboral también, y se entienden reguladas por las normas jurídicas contenidas en el Código del Trabajo, en la legislación laboral. Entonces, el momento inicial es ese momento cumbre en el que se establecen las principales condiciones que van a imperar en la relación de trabajo. Es el tipo de servicio que se va a prestar, las particularidades del servicio, el salario que va a recibir el trabajador, el lugar de trabajo, la jornada laboral y todas aquellas condiciones que se consideren requeridas para ser reguladas en ese vínculo jurídico laboral. Entonces,
partimos de ese momento inicial y la regla general en esta circunstancia es que esas condiciones sí podrían modificarse, pero que esa modificación debería orientarse siempre hacia la mejoría. Es decir, aquellas condiciones que ya están establecidas en el contrato de trabajo no deberían disminuirse, no deberían de variarse en perjuicio del trabajador, y la posibilidad debería ser la mejora de esas garantías y de esos derechos establecidos tanto en el contrato como en la ley. Luego, entonces, partimos de que ante un supuesto de modificación de condiciones de trabajo, debemos de tomar siempre en cuenta lo que son los principios tutelares de esas condiciones, ¿verdad? Que esos principios son los principios fundamentales del derecho del trabajo que están reconocidos en el Código del Trabajo nuestro, y entre estos principios vamos a destacar 4: el principio de la irrenunciabilidad de derechos, el principio de garantías mínimas, el de limitación a la autonomía de la voluntad y el principio de primacía de la realidad. Es decir, siempre que estemos ante un supuesto de necesidad de una modificación de condiciones de trabajo, vamos a tomar en cuenta siempre el factor de medición van a ser estos principios tutelares. Estos son los que nos van a dar la pauta para la permisibilidad, para calificar la legalidad de la medida, y en ese sentido nosotros vamos a darnos cuenta si esa medida rompe con uno de estos principios. Entonces estaríamos hablando de una medida que podría calificarse como ilegal, ¿verdad? Como una medida arbitraria. Por lo tanto, entonces abordamos cada uno de estos 4 principios: el de irrenunciabilidad, según el cual el trabajador no puede por su propia voluntad privarse de los derechos que ya se encuentran establecidos en la ley. Esos derechos que por orden público, por una norma de estricto y obligatorio cumplimiento, ya le han sido garantizados al trabajador, él no puede pactar en contrario. Y cualquier acuerdo que se lleve a cabo en lesión a esa garantía ordenada en una ley va a carecer de toda validez. Ese documento o esa cláusula contractual que se elabore y se pacte en detrimento de derechos irrenunciables va a ser viciada de nulidad absoluta, y así tendrá que ser declarada por la autoridad judicial en el momento en que un caso concreto alrededor de este tema se le plantee. Luego también tenemos sobre la irrenunciabilidad, que en primer lugar que también comprende la totalidad de los beneficios establecidos en la ley. Es decir, esas disposiciones que son de estricto y obligatorio cumplimiento, que se encuentran dispuestas en la norma, son innegociables. No hay una manera en que yo pueda pactar contra mi salario mínimo o que pueda yo consentir contra la garantía de la jornada máxima de trabajo y establecer que voy a devengar un salario ordinario trabajando una jornada que va más allá de la que está establecida en la Constitución política y en la ley. Eso implica, por lo tanto, que los derechos irrenunciables contenidos en esa legislación laboral son indisponibles. Toda disposición, toda negociación que se realice, pues va a ser calificada de ilegal sin ningún valor jurídico. De tal forma que esa voluntad que se manifieste por el trabajador renunciando a ese derecho, imaginémonos un trabajador que permite que en su contrato de trabajo se pacte la renuncia a prestaciones sociales. Entonces estaríamos ante una disposición contractual inválida a una disposición contractual que va a tener que ceder ante el texto expreso de la norma que dispone el artículo 29 del Código de Trabajo, que es prohibido pactar renuncia a prestaciones laborales. Luego hablamos del principio de garantías mínimas. Está contemplado en el título preliminar ahí del Código de Trabajo, ahí donde están todos los principios, y este establece que cada uno de los beneficios que el Código de Trabajo establece o que la legislación laboral dispone, y aclarando que cuando nos referimos a legislación laboral estamos hablando no solamente del Código de Trabajo, sino de una serie de normas laborales dispersas
que se encuentran vigentes en nuestro país y que constituyen la categoría que nosotros llamamos legislación laboral, dentro de las cuales se incluyen leyes especiales como la ley del salario mínimo, ley de inspección de trabajo, ley de higiene y seguridad en el trabajo, normas particulares, normas especiales que están dirigidas a regir temas concretos o sectores concretos, como las leyes de servicio civil y carrera administrativa y otras leyes de carrera que están también consideradas como legislación laboral, e inclusive consideramos dentro de esta categoría a los convenios colectivos de trabajo, a los reglamentos internos de trabajo, a cualquier instrumento nacido de la relación laboral, y en el caso particular de las relaciones individuales de trabajo también se comprenden los contratos individuales de trabajo. Entonces, esos beneficios que están contemplados en la legislación laboral son un mínimo de garantías, es decir, la posibilidad de pactar en contrario a esos beneficios es nula. Es imposible que legalmente esté permitido pactar en contra de esos beneficios que están considerados como garantías mínimas, y la única posibilidad es que esas garantías puedan ser mejoradas, ya sea a través del contrato de trabajo, de los convenios colectivos o de la relación laboral misma, ¿verdad? Luego, también en este tema de las modificaciones de condiciones sustanciales de contrato de trabajo, hablamos de la limitación de la autonomía de la voluntad, íntimamente ligada con los anteriores principios, según la cual, como sabemos, en las relaciones civiles, en las relaciones de derecho privado, imperan el principio de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad. Estos dos principios, si bien es cierto, es necesario el consentimiento en las relaciones laborales a la hora de pactarlas, tenemos que tener en claro, debemos de tenerlo, que esa voluntad está severamente limitada en materia laboral, y que sí es útil para constituir vínculos jurídicos, para establecer condiciones, pero esa libertad está limitada por la ley, por el texto de la norma. Es la norma la que tiene que prevalecer luego sobre la voluntad contractual, cuando esa voluntad se erija en una contradicción a la disposición legal o inclusive a las disposiciones constitucionales, que por excelencia también forman parte de la legislación laboral, ¿verdad? Entonces acá hablamos de una voluntad condicionada por el texto imperativo de la norma, que es la que tiene que prevalecer a la hora de que estamos pactando contratos de trabajo, salvo que la voluntad lo que haga es mejorar lo que se encuentra en la ley. Pues en ese caso es absolutamente permisible llevar a cabo acuerdos que superen los beneficios contemplados en la norma. Y por último nos referimos al principio de primacía de la realidad. El derecho de trabajo, que nace de fenómenos sociales, que es un vínculo jurídico que tiene que ver con la satisfacción de necesidades humanas, pero que se desarrolla en entornos empresariales, en entornos que también están condicionados por las condiciones de mercado, están condicionados por fenómenos que van surgiendo, y que en muchas ocasiones ese tipo de fenómenos escapan a la realidad, escapan a la posibilidad de preverlos, a la posibilidad de impedir su incidencia y a los efectos que pueda causar, efectos negativos que se puedan ocasionar. Entonces las normas laborales no pueden sustraerse de esa realidad económica y social que impera en el país o impera en las empresas, de tal forma que una vez que se tenga que resolver un conflicto o se tenga que tomar una decisión dentro de un centro de trabajo, debe haber un balance y una proporcionalidad entre el texto de la norma, entre el texto de los contratos y esa realidad que está imperando en ese momento. Entonces, esa aplicación de las normas no puede verse sustraída de lo que esté sucediendo en ese momento en el país o en los centros de trabajo. Entonces, por ejemplo, un fenómeno social, sociopolítico que se dio en Nicaragua en el año 2018 por todos conocido, indudablemente tuvo que surtir efectos en el mundo del trabajo, y hoy la pandemia también, ¿verdad? Eso es innegable, que muchos centros de trabajo se han visto afectados económicamente,
o inclusive muchos también han tenido que cerrar temporal o definitivamente, o se han adoptado decisiones para mantener la continuidad de los vínculos laborales y en este sentido las condiciones de trabajo también se han visto afectadas, ¿verdad? Entonces acá de lo que se trata es ver que sí este principio permite que la realidad laboral, la realidad jurídico-laboral, pueda ser permeada por esa realidad económico-social, pero en conjugación con otros principios como los que ya abordamos, el principio de irrenunciabilidad, de garantías mínimas, ¿verdad? Y el principio de la limitación de la autonomía de la voluntad, en este caso principalmente del trabajador, ¿verdad? Porque también el Código de Trabajo establece no solo derechos para los trabajadores, sino también derechos para el otro sujeto de las relaciones de trabajo, que es el empleador. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hablar ya de condiciones de trabajo, condiciones sustanciales y su posibilidad de modificación, y principalmente a raíz de la COVID-19, entonces, cuando nos referimos a condiciones sustanciales, estamos hablando de circunstancias de singular importancia en el vínculo laboral, cuya modificación puede desnaturalizar, puede transformar el vínculo laboral. Es decir, pueden haber otras condiciones que quizás no sean tan sustanciales y que perfectamente puedan variarse, puedan negociarse en determinado momento y que tienen una importancia tal vez tangencial y que no lleguen a transformar el vínculo laboral. Entonces, podemos considerar como condiciones de trabajo sustanciales, de carácter sustancial, y que podrían verse afectadas, en este caso por la COVID, la jornada laboral, el horario de trabajo y la distribución del tiempo, el régimen de trabajo a turnos, el salario, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la remuneración, el sistema de trabajo y rendimiento, así como las funciones, ¿verdad? Y también deberíamos incluir acá el lugar de trabajo, ¿verdad? El lugar de trabajo cuando el contrato pacta, establece un lugar donde deben desarrollarse las funciones y luego a raíz de una necesidad se tenga que modificar ese lugar de trabajo. Entonces, pasamos a admitir como una realidad que la COVID-19 vino a incidir notablemente en las relaciones laborales y ha venido a transformar el mundo del trabajo, ¿verdad? Eso es innegable, que hay un antes y un después a partir de la pandemia. Y iniciamos con medidas, ¿no? Medidas biosanitarias, medidas preventivas que antes ni siquiera contemplábamos que podían llegar a existir, empezando de hábitos que nosotros no teníamos y que hemos tenido que tomar en cuenta e ir acrecentando de manera bastante, digamos, incidente a partir del año 2020 y que tenemos que acrecentar el uso de este tipo de medidas, así como también ya aquellas propiamente ligadas a esas condiciones esenciales de trabajo de las que hablamos anteriormente. Entonces acá nos surge la pregunta, ¿no? Este tipo de condiciones de modificación de condiciones de trabajo son legales, pueden llevarse a cabo, se pueden materializar, o el contrato de trabajo es una obra cerrada, inmodificable, tiene una naturaleza impenetrable, una naturaleza que no permita que se modifique. Las relaciones laborales y el derecho de trabajo tienen como característica esencial el ser dinámicas, ¿no? El ser precisamente adaptables a la realidad, ¿verdad? Y por esa razón, entonces debemos de decir y dejar en claro que sí es posible llevar a cabo modificaciones de condiciones de la relación laboral, sean estas sustanciales o no, y principalmente ante realidades que nosotros calificamos dentro de aquellas categorías que no pueden preverse, que no pueden evitarse, que no podemos evitar su incidencia, como el caso de la pandemia, ¿no? Son hechos que están ya previstos en el sistema normativo, aunque no en materia laboral en el caso nuestro de manera taxativa, pero que sí ya están calificados como
son lo que llamamos fuerza mayor o caso fortuito, aquellas situaciones que son ajenas a la voluntad del trabajador o la trabajadora y del mismo empleador, pero que al no poder incidir, al no poder evitarse, al no poder preverse, entonces al darse ese tipo de afectaciones, pues se tienen que tomar decisiones que notoriamente vienen a incidir dentro de los vínculos, el vínculo laboral, ¿verdad? El entorno de trabajo dentro de las empresas, dentro inclusive de aquellas relaciones que se dan con pequeñas, con microempresas, con medianas empresas o aquellas contrataciones de carácter individual con sujetos que no tienen un negocio, que no tienen una empresa, pero que requieren de la prestación de un determinado servicio laboral. Entonces, ¿cómo hacer y cómo nosotros calificar qué tipo de modificaciones son permisibles según nuestro orden jurídico? Primero, el tema de la movilidad del trabajador, que es lo que nosotros conocemos como el traslado del trabajador de un puesto a otro, ¿verdad? Eso, imaginémonos que alguien que dentro de una empresa se adopta una serie de medidas económicas como supresiones de puestos y entonces a mí me proponen y me piden que yo tenga que trasladarme a cubrir un determinado puesto que ha sido dejado vacante y porque hay una compactación dentro de la empresa y por lo tanto yo tengo que de manera temporal o permanente debo de ir a ocupar ese puesto de trabajo distinto, totalmente distinto al que yo ya venía ocupando. El tema del establecimiento de jornadas continuas o discontinuas, eso es permisible también al tenor del artículo 55 del Código de Trabajo. Tengo una jornada continua que me permitía intervalos de descanso y quizás una jornada un tanto flexible, pero que a raíz de la pandemia yo podría pactar que sea una jornada continua, ¿no? En un solo intervalo, sin descanso, sin interrupciones, con el ánimo quizás de garantizar una llegada al hogar lo más rápido posible, ¿verdad? En tercer orden, hablamos de la posibilidad de reducción de jornadas de trabajo, laborar temporalmente, temporalmente un intervalo determinado, una jornada inferior. El artículo 56 del Código de Trabajo permite esa posibilidad con la única salvedad que dice que se debe de garantizar el mismo salario y el derecho del empleador de restablecer esa jornada una vez que la causa que lo motiva ha desaparecido. Luego tenemos dentro de este tipo de variaciones, de modificaciones, la posibilidad de que yo pueda pactar desarrollar jornadas extraordinarias dentro de una relación laboral con una jornada ordinaria preestablecida, así como que es absolutamente permisible, ¿no? Inclusive sin necesidad de que hayan variaciones de condiciones económico-sociales. Por otro lado, tenemos la necesidad de cumplimiento de doble turno. Imaginémonos que quien me tiene que suplir, quien me tiene que sustituir en el puesto de trabajo, me tiene que relevar, se enfermó y no puede presentarse a trabajar. Entonces esa norma permite que yo pueda, el empleador pueda solicitarme el cumplimiento de un doble turno con el compromiso de compensarse con posterioridad o de pagarse como una jornada extraordinaria. Luego también tenemos la posibilidad de pactar jornadas laborales más allá de las 8 horas diarias. Esta es una disposición, el artículo 63 del Código de Trabajo establece una condición que podríamos considerar a lo mejor hasta lesiva a la Constitución política, porque esta dice que nadie puede trabajar más allá de 8 horas al día, pero este artículo 63 permite distribuir la jornada de 48 horas en lugar de 6 días, como está establecido, en menos días, de tal forma que yo pueda desarrollarla, yo pueda trabajar en 5 días, las jornadas de mis 6 días, con el objetivo de descansar el día sábado. O inclusive se han adoptado otras modalidades ya digamos, ante una circunstancia que genera mayores discusiones, como aquellas de jornadas que le llaman de 4x4,
donde el trabajador labora hasta 12 horas continuas y su jornada de 48 horas la lleva a cabo en 4 días. ¿Verdad? Son medidas que perfectamente pueden adoptarse. También el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo a distancia o trabajo desde el hogar, es lo que llamamos trabajo remoto, o que en otros países se llama teletrabajo, cuya diferencia estriba en que, ¿qué cosa es el teletrabajo? El teletrabajo es aquel trabajo que se desarrolla a distancia, se desarrolla desde un lugar distinto del lugar establecido por el empleador, ¿verdad? Del establecimiento establecido por el empleador, que se lleva a cabo a través de la tecnología, de la información, ¿verdad? A través del internet, a través de aplicaciones móviles, a través de cualquier otra herramienta tecnológica que permita desarrollar el trabajo, y también que se desarrolla bajo el control y dirección del empleador, indistintamente a que yo lo hago desde mi casa o desde cualquier otro lugar, distinto al lugar del empleador. El empleador puede disponer mecanismos para poder controlar ese trabajo que se está desarrollando. Sin embargo, entonces hablamos de teletrabajo cuando existe una legislación previamente establecida y que determina todos esos requisitos, todos los derechos y las protecciones del trabajador ante esta modalidad, que es totalmente diferente al trabajo presencial. Pero ya hablamos de trabajo remoto, trabajo desde el hogar, cuando no está regulado, ¿verdad? Como es en el caso nuestro, que no tenemos una regulación específica al teletrabajo y que ha sido indudablemente una necesidad, ¿no? Una necesidad tanto del empresario como del trabajador. El trabajador no quiere ir a exponerse a la calle, quiere preservar su vida, y porque tiene temor al factor riesgo, al contagio, tiene que abordar una unidad de autobús, tiene que abordar un taxi y tiene que exponerse a diario. Entonces prefiere y tiene la posibilidad, desarrolla un trabajo que perfectamente lo puede hacer desde casa. Entonces lo desarrolla, lo lleva a cabo a través de la tecnología. El empleador lo puede llevar a cabo la labor de supervisión de ese trabajo. ¿Cómo la va a desarrollar? Eso se hace a través de herramientas tecnológicas, a través de software, ¿verdad? Y a través de distintos procedimientos que el empleador también previamente tiene que establecer en consenso con el trabajador. Sin embargo, al no estar regulado, pues hay una serie de desventajas a la hora de adoptar esta modalidad, como son el hecho de que al haber cambio de condiciones, entonces habrán una serie de cuestiones que deben de puntualizarse. Por ejemplo, el tema de me van a dar una computadora, el empleador me va a dar una computadora para desarrollar el trabajo, o yo tengo que poner la mía. En segundo orden, yo tengo que gastar energía eléctrica, la cual era un gasto fijo del empleador. Entonces el empleador me tiene que remunerar ese gasto en el aumento de la factura de energía eléctrica de mi domicilio. Pero además de eso, tengo que contratar internet fijo, domiciliar, y no solo eso, o probablemente ya lo tengo, pero como el empleador me exige por el nivel de trabajo, el tipo de plataformas que se van a usar, que el ancho de banda tiene que ser mayor. Entonces, aunque yo tenía, por ejemplo, acceso a 4 megas, ahora yo tengo que contratar para 30 o 50, y eso va a implicar un costo enorme. Y no solamente eso, o sea, hay una serie de circunstancias acá, que el tema de la confusión de lo que es el domicilio, la función de padres o madres, principalmente para las mujeres, con el trabajo, porque ahora el lugar donde estás con tus hijos, donde estás con tu familia, es tu lugar de trabajo. Tenés que acondicionar un lugar de trabajo. Entonces son circunstancias que necesariamente tienen que ser previamente reguladas, y al no estar reguladas en el orden jurídico, pues donde tienen que establecerse es en acuerdos entre empleador y trabajador, ¿verdad? Son una serie de circunstancias, pero que lógicamente se presta, al no haber regulación, se presta a que sea el empleador el que intente disponer unilateralmente de ese tipo de condiciones, ¿no? Inclusive pues hay ya resoluciones judiciales en otros países donde han venido a establecer que el empleador tiene que asumir ese tipo de gastos, de costos. Hay sentencias incluso en jurisprudencia francesa
donde se ha establecido que el empleador tiene que pagar una parte del alquiler o del costo del hogar del trabajador, dado que ahora él tiene que usar su domicilio como lugar de trabajo. Y ese lugar de trabajo priva al trabajador de muchas circunstancias de su propia intimidad, ¿no? De su intimidad personal y familiar. Y otra circunstancia acá que se tiene que tomar en cuenta es la invasión a la intimidad por parte del empleador, porque decimos que puede controlar y puede supervisar, pero ¿cómo lo va a hacer? Va a ponerme una cámara para ver todo lo que yo tengo en mi casa y todo lo que yo hago en mi casa. Eso puede ser invasivo de mi derecho y mi garantía constitucional a la intimidad propia, a la intimidad personal. Y la otra temática acá en juego es el tema de los riesgos profesionales, porque ahora hay un cambio de trabajo, de lugar de trabajo, y a los riesgos a los que yo estaba expuesto antes van a ser totalmente diferentes trabajando desde mi casa. Y el tema de la desconexión digital. La desconexión digital, que es un tema novedoso en derecho de trabajo, porque ahora como yo ya trabajo desde mi celular, ahora yo trabajo desde mi computadora y desde mi casa, eso puede implicar que las jornadas laborales sean, además de extensas, se me pretenda colocar en la posición a estar con disponibilidad plena, de tal suerte que si yo a las 8 de la noche yo ya estoy compartiendo con mis hijos, ¿será que mi empleador me llama por teléfono o me pide que yo vaya a revisar unos correos electrónicos y tener que responder esos correos? Estoy obligado a atender esa orden, esa instrucción de trabajo, y qué trascendencia va a tener esto en si yo no lo hago, el empleador qué medida puede adoptar en mi contra, ¿no? Entonces son cuestiones que realmente existe la necesidad de ser reguladas. Entonces, ¿cómo debe de procederse? ¿Qué requisitos son los que se requieren para estas modificaciones sustanciales a la relación de trabajo? En primer lugar, el requisito fundamental es que estas modificaciones tienen que ser pactadas, tienen que llevarse a cabo con el acuerdo entre las partes. Hay una máxima, ¿no?, que nosotros los juristas se nos enseñó desde que estábamos en los primeros años en las aulas de la universidad, y se nos decía: las cosas en derecho se deshacen o se modifican de la misma forma en que se hacen. Entonces, si la relación laboral nació producto de un mutuo acuerdo, esas condiciones iniciales no pueden modificarse si no es por el consentimiento pleno de las dos partes. No pueden tampoco extinguirse si no es por ese mutuo consentimiento. Entonces, en el caso de las modificaciones, el requisito fundamental es que deba llevarse a cabo, y ese acuerdo debe darse preferentemente escrito. Preferentemente escrito para la seguridad jurídica de ambas partes, ¿verdad? No solo para el empleador, sino para ambas partes. Por consiguiente, no debería ser admisible que esas modificaciones de condiciones esenciales de trabajo se puedan materializar de manera unilateral, ¿verdad? Es decir, estas son condiciones esenciales, son condiciones sustanciales y son indisponibles, están protegidas por los principios de garantía mínima, principio de irrenunciabilidad, principio de limitación de la autonomía de la voluntad. Está bien, hay una realidad económica y social, hay una situación concreta que es innegable, podemos llevar a cabo modificaciones, pero esas modificaciones deben de contar con el consentimiento pleno del trabajador. En la medida en que ese consentimiento del trabajador se encuentre ausente, en esa medida esa modificación corre el riesgo de ser calificada como arbitraria o ilegal y ser declarada sin validez por la autoridad laboral. Y en otro orden, como requisito, tenemos que esa variación, esa modificación de condiciones de trabajo, por ninguna razón puede transgredir los límites mínimos y máximos que en cuanto a estos derechos establece la legislación laboral a favor del trabajador. O sea, no es permisible que esas modificaciones se lleven a cabo en desmejora de las garantías mínimas establecidas en el Código de Trabajo o demás normas que conforman la legislación laboral. Una disposición de esta naturaleza, aún pactada, aún de mutuo acuerdo, carece de valor jurídico. Carece de valor jurídico y debería de ser invocada esa
esa nulidad del acuerdo, del pacto, y también establecerse que no genera efecto alguno y no obliga al trabajador a asumir esas consecuencias. ¿Ante quién debería de acudirse? Una circunstancia de esta naturaleza podría obtener tutela en dos sentidos. Podría tutelarse en vía administrativa a través de la inspección de trabajo. Él o los trabajadores van al Ministerio de Trabajo, presentan una solicitud por vía de denuncia, anónima, obviamente, conforme a la Ley General de Inspección de Trabajo, lo cual es absolutamente permisible para guardar y proteger al trabajador ante posibles represalias que adopte el empleador. El Ministerio de Trabajo visita y lleva a cabo la inspección para finalmente emitir las medidas correctivas contra ese empleador o iniciar un proceso, según la Ley General de Inspección de Trabajo, un proceso sancionatorio, ¿verdad? Un proceso de aplicación de multas. Y en segundo lugar, al tratarse de ser un conflicto de carácter jurídico, de aplicación o interpretación de las normas, entonces todo trabajador o trabajadora que considere que se ha aplicado una medida de esta naturaleza puede acudir o debe acudir con una demanda laboral ante un juez o jueza de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de la circunscripción que le corresponda, ¿verdad? Perfectamente, entonces estas son las dos autoridades de tutela, ¿verdad? Estas son las dos reacciones que puede tener el trabajador o que debería de tener el trabajador cuando se aplica una medida de tal circunstancia que afecta sus derechos laborales y que por lo tanto él considera que es una actuación arbitraria, una actuación ilegal, para invocar ante esta autoridad, ya sea la autoridad administrativa o judicial, para que esta autoridad declare la nulidad de la medida y además ordene no solo el que se deje de hacer, sino también la restitución de cualquier daño que se le haya causado al trabajador. Y en segundo orden, podría el trabajador buscar la resolución del contrato de trabajo por culpa del empleador, ¿verdad? Que sea el trabajo, así como el empleador tiene el derecho correlativo de dar por terminado el contrato de trabajo por una causa justa imputable al trabajador, en el mismo sentido, el trabajador podría buscar cómo ese contrato de trabajo se resuelva de tal manera que quede patentizado que ha sido por una culpa del empleador, por una responsabilidad al adoptar una medida, una disposición ilegal, una disposición que transgrede sus más elementales derechos laborales. Ya tratando de terminar, vamos a dejar puntualizadas algunas conclusiones. En primer lugar, el papel trascendental que juegan los principios fundamentales del derecho de trabajo para tutelar, ¿no? Para proteger estos derechos esenciales, las condiciones sustanciales de las relaciones de trabajo, son, como dijimos en un momento anterior, son la medida, la forma de medir la licitud de las actividades que desarrollen los sujetos de las relaciones laborales a la hora de pactar modificaciones de condiciones sustanciales de trabajo. En segundo lugar, es posible practicar esas modificaciones en nuestro país, llevarlas a cabo conforme al orden jurídico, siempre y cuando se cumplan con las dos condiciones que son el mutuo acuerdo y la no violación de derechos irrenunciables y garantías mínimas de las y los trabajadores. Entonces esa es la función principal de los principios, el ser garante de que esas modificaciones no se conviertan en transgresoras de los derechos y garantías del trabajador. Y en último orden, que las autoridades de trabajo, tanto administrativas como judiciales, son las encargadas de velar porque esas medidas gocen de legalidad, y en caso de que no lo sean y se someta el conflicto, dictar las resoluciones que correspondan para garantizar el derecho del trabajador o trabajadora a quien se le hayan violentado, ¿verdad?, esas condiciones esenciales de trabajo. Debo comentar, ¿no?, que en nuestra realidad práctica ha sido muy tímida las reclamaciones de trabajadores frente a este tipo de medidas, lo que no significa que gocen de legalidad, lo que no significa que se hayan adoptado todas en apego claro al orden jurídico, ¿verdad? Y entonces en ese sentido no podemos nosotros plantear que exista jurisprudencia abundante sobre la temática
dado que muy pocos conflictos se han planteado en nuestra realidad práctica a raíz de este tipo de medidas, ¿no? Eso quizás habría que plantearlo como una reflexión hacia las y los trabajadores que en base al principio de renunciabilidad perfectamente pueden plantear en cualquier momento, mientras esté vigente la relación laboral o antes de que venza el plazo de la prescripción, el plazo de 1 año, podrían perfectamente reclamar ante violación de condiciones de trabajo que se hayan llevado a cabo de manera arbitraria o ilegal. Con esto pues concluyo mi presentación, dándoles las gracias por su atención, exhortarles siempre a mantener el riguroso cumplimiento de las medidas biosanitarias y preventivas frente al virus, ¿verdad?, de la COVID-19, también el tener en cuenta la necesidad y la posibilidad frente al acceso gratuito de las vacunas, vacunarse atendiendo también todas las medidas establecidas para tal fin, ¿verdad? El tema de la vacunación es un tema preventivo esencial para evitar que la pandemia de la COVID-19 siga afectando a la comunidad nicaragüense. Muchísimas gracias.